Se siente una presión en el pecho y una sensación de no poder respirar. ¿A qué le llamamos vence la ansiedad? ¿Cómo podemos acompañar a una persona que tiene trastorno o que tiene o está teniendo un ataque de pánico? Tu sistema nervioso se alimenta de tus pensamientos. No puede diferenciar qué es peligro real de lo que es un peligro imaginario. Hola, hola, almas hermosas, bienvenidos a un nuevo episodio de Magia y Conexión. En el episodio del día de hoy hablaremos de un tema que es bastante popular en esta década, pero en el que hemos hablado también en otros episodios, y es algo que afecta a muchas personas, que tal vez ignoramos un poquito, pero la idea es que cada vez que somos un poco más conscientes de eso podamos irlo solucionando, y por eso nuestro invitado del día de hoy nos va a ayudar a sensibilizarnos un poco al respecto de la ansiedad. Él es un psicólogo clínico, autor de libro también, y será nuestro invitado el día de hoy para que hablemos sobre ansiedad y también sobre ataques de pánico. Freddy, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, gracias también a todas las personas que van a ver este maravilloso episodio. Y bueno, feliz de poder compartir con tanta gente que sí está viviendo el flagelo de la ansiedad. Hoy lo vamos a entender un poquito desde una perspectiva diferente. Pero bueno, entonces vamos a ir aquí. Gracias por la invitación a ti y también por hacer todo lo que haces. Es una misión maravillosa porque hay mucha gente que requiere así sea un mensaje, una palabra, porque a veces no tiene acceso fácilmente a un ambiente terapéutico y estos espacios son maravillosos. Así que inicialmente déjame felicitarte por hacer todo lo que haces y bueno, gracias por estar aquí. Muchas gracias por el reconocimiento, gracias por aceptar la invitación, por estar en este espacio. Magia y Conexión justamente nace de esa necesidad de compartir con los otros un poco de todo eso que el universo y el mundo nos ha regalado a nosotros. Esa posibilidad de transitar nuestro propósito, de alinearnos tal vez con una armonía en nuestras vidas, pero ese inicio realmente también la mayoría se lo debemos a alguien. A ese alguien que en algún momento nos dio una vocecita, un clic, porque heridas y problemas tenemos todos, sí. Pero entonces el haber podido conectar en algún momento con personas que fueron una voz para mí o un aliento, que muchos de ellos han sido también invitados en este espacio, es justamente lo que hace que Magia y Conexión nazca como esa posibilidad o ese canal para que muchas personas conozcan que hay 1000 maneras de poder empezar a conectarse con su adentro, para poder empezar a sanar, para poder empezar a transitar y a vivir una vida más tranquila y en armonía. Justamente hablando de estas conexiones, hay una conexión muy especial que llegó a nosotros justamente a través de otro espacio que ha sido la cuna de este proyecto y es el Santuario del Alma. Y justamente el Santuario del Alma hizo una conexión a través de sus dueños, de Clau y ahora de Héctor y Alejandro, con Ser Interior. Entonces, Ser Interior, que es este lugar que cumple un propósito muy bonito también, muy parecido al del Santuario del Alma, y es el de facilitar estos espacios para que se puedan dar terapias, talleres, en lugares que tienen esta energía destinada para poder acompañar el proceso de otros. Entonces, les contamos que estamos el día de hoy desde Casa Ser Interior, para quienes nos ven en un espacio diferente, y este es un espacio también en el que tú das terapia. Entonces, ahora sí, la invitación para que tú nos cuentes cómo empezaste a ser psicólogo, cómo decidiste enfocarte en esta psicología clínica, acompañar en este momento los procesos de ansiedad, de trastorno del pánico, porque sé que esto es algo que también acompañas. Y bueno, empecemos por ahí. Desde que tengo uso de razón, más o menos, siempre me ha gustado acompañar a personas, ayudar a personas. Y más o menos empecé como a los 16, 17 años en mi ciudad, en Barranquilla. Y después fui a estudiar Ciencias Humanas en la ciudad de Bogotá. Y desde allí poco a poco se fue alimentando, cultivando una forma de poder entender la realidad. Y no solamente eso, sino tener la capacidad de poder acompañar a otros. Creo que desde allí ya se fue cultivando esa pequeña semilla y por eso me encanta mucho la palabra cultura, porque cultura significa eso, significa que tú puedas cultivar una semilla y dejar que esa semilla vaya teniendo un buen término y vaya dejando también una capacidad para poder arar la tierra, para poder regarla, para poder sembrar, para poder mirarla cómo va, pero también que ella vaya germinando en esa tierra profunda y vaya creciendo poco a poco.
Entonces, creo que fue desde allí, desde esos inicios. Después, primero me gustó mucho el tema de estudiar la filosofía. Después de ver la filosofía dije, bueno, ¿cómo sirve esto para que la gente pueda ser impactada, ¿no? Y fue cuando Para encontré... poder ayudar, Para poder ayudar mucho más y servir a los demás. Y ahí fue como cuando conecté con la psicología. Pero en la psicología me llamó algo mucho la atención y fue cómo nosotros podemos hacer que las personas puedan tener herramientas para que puedan transformar su vida y poder cambiar sus trastornos. Entonces fue como la psicología clínica. La psicología clínica es una rama de la psicología. Tenemos como que la gran fuente que es la psicología, pero hay diferentes enfoques o diferentes vertientes. Una de ellas es la psicología clínica, que se encarga de estudiar los trastornos emocionales, de estudiar los trastornos psicológicos y ofrecer unos protocolos validados científicamente, por ejemplo, como la que yo practico, que es terapia cognitiva conductual, que es una terapia validada científicamente para que las personas puedan trabajar la depresión y también la ansiedad. Qué bonito, porque justamente nace como esa como, no sé, como chispita, como llamita que uno va sintiendo, pero que finalmente lo lleva a poder servir a otros, porque yo creo que justamente encaminar el propósito va más cuando uno empieza a sentir que lo necesita para algo más grande que uno mismo. Cuando uno ve que le está empujando un poquito como Dios, el universo, para que, bueno, venga, que con todas esas herramientas que usted ya se nutrió, ¿cómo vamos a llevar esto a servir a otros? Sí, hay como que varios momentos. Hubo un momento en que simplemente fui como una persona que se dedicaba a practicar los protocolos, ¿sí? Que es lo que se nos pide desde la psicología clínica. Pero después llega un momento de mi vida donde ya yo lograba ayudar a salir muchas personas del trastorno de ansiedad, del trastorno depresivo, trastornos de la dependencia emocional, que son como a los que más me dedico. Pero después de cierto tiempo volvían algunos pacientes y me preguntaban, pero después de esto, ¿qué viene? Sí, después del protocolo y de la aplicación del protocolo, ¿qué viene? Y también quiero que me acompañes a un tema maravilloso y es el tema del propósito de vida. Entonces yo como que decía, bueno, no, ya eso no tiene que ver conmigo. Entonces yo remitía a varios amigos que son coach, a varios amigos que ya tienen otra vertiente, y yo les decía, no, mira, vete con ellos y todo eso. Y después mis pacientes me decían, pero no, yo quiero es contigo, ya conozco tu forma de intervenir, conozco esto y la profundidad con la que me hace pensar la vida, que eso es lo que genera el cambio. Entonces yo después dije, ¿será que damos también ese pasito más allá de no solamente quedarme en la salud mental, sino ir hacia la salud mental positiva? Y ahí fue como que también tuve un hito en mi carrera, como que no es solamente quedarme en la enfermedad, no solamente quedarme en lo patológico, no solamente quedarme siendo un trastorno, sino cómo nosotros podemos llevar a esa magia y a esa conexión hacia el interior. Y ahí fue cuando encontré una frase muy famosa o una cita inspiradora muy famosa de Carl Jung, que él decía lo siguiente: quien mira hacia afuera sueña, pero solamente quien mira hacia adentro despierta. Entonces a mí eso me llamó mucho la atención y yo decía, claro, cuando tú miras hacia afuera, miras la proyección, miras la ilusión, sí, que nosotros nos hemos formado. Pero cuando miras hacia tu interior empiezas ese camino del despertar, ese viaje que todos estamos transitando en la vida y empiezas a conectar con ellos. Entonces, lo principal es ir hacia adentro, ir hacia mí, ir hacia lo que conozco, ir hacia ese viaje interior que todos estamos realizando, que hoy le podemos decir desde el alma, y que empecemos a vivir ese camino. Claro, qué bonito. Finalmente, esto también es una idea de poder, tal vez, por lo menos generar esa chispita de la duda en quienes no se han tomado de pronto esa oportunidad de ir hacia adentro y de poder descubrir lo maravilloso que es aprender a conocerte a ti, aprender a entender realmente qué es lo que te hace vibrar y qué es lo que te hace diferente, y a partir de ahí poder expandirte hacia el mundo y realmente pues vivir en propósito. Sí. Y fíjate que cuando nosotros vamos hacia adentro, la mayoría de la gente siempre se queda es con una percepción que otros le han dado. Es cuando lo primero que tú encuentras de ti mismo, valga la redundancia, empiezas a verte como de ti mismo, empiezas a verte lo que los otros te han construido.
Entonces empezamos a conocer como un personaje, ¿no? Un personaje que me inventaron. La máscara Sí, con la la que salgo a la máscara. sociedad. Empiezo a ver el personaje que me inventaron, quién eres tú, entonces la gente le responde a uno el nombre, qué haces, entonces le responde una profesión, cuántos hijos tienes, entonces le dicen a uno que es un padre o una madre, pero fíjense que esas son muchas etiquetas desde la máscara, muchas etiquetas desde los cánones sociales, pero realmente quienes somos todavía está un poco más allá. Entonces fíjate que mucha gente también le dice a uno, es que no me busques porque me encuentras. No me busques porque vas a descubrir verdaderamente quién soy yo. Sobre todo lo decimos cuando estamos enojados. Pero mucha gente cuando está enojada se está refiriendo a esa versión negativa que tiene de sí mismo. ¿Sí? Entonces Claro. dicen, no me busques porque me encuentras. Yo le digo, a veces cuando esas personas me dicen esa frase, yo le digo, yo quiero encontrarte. Pero infortunadamente, cuando te encuentro, lo que encuentro de ti es tu enojo. Son tus heridas, son tus traumas, son ese ogro o ese reptil allí todavía que no ha sido visto y que no ha sido aceptado y sanado y me lo quieren mostrar. Claro, y ¿Sí? es reactivo, entonces Y mucha solamente gente sale cuando cree. yo necesito explotar una emoción, que de hecho eso me recuerda mucho que la gente cuando te ve llorando, cuando te ve triste, dice, ay, es muy emocional, pero cuando tú estás muy enojado también estás emocional. Cuando Sí. tú no puedes controlar la ira, cuando no puedes controlar el enojo tan enorme que te da que alguien haga algo que a ti no te gusta, eso también te hace muy emocional. No Sí. son emocionales solo quienes están llorando, son emocionales todos los que no pueden autocontrolar la emoción que sea. Y eso que las emociones también tienen un gran estigma, pero eso nos servirá para otros episodios en los que podemos hablarlo, y es que no son malas. Las emociones simplemente nos están mostrando cómo nos sentimos respecto a algo, pero no necesariamente son malas. Las emociones son un recurso que se nos ha dotado a nosotros a lo largo de muchos años, ¿vale? Las emociones tienen un sentido, también tienen un propósito, tienen una magia y una conexión, ¿vale? Que se nos ha dado a lo largo de tanto tiempo. Si tú te empiezas a dar cuenta y das como que un doble clic a cada emoción tiene un sentido, ¿sí? Y un propósito. Por ejemplo, vamos a una emoción que me ayuda a mí a resolver los sucesos del pasado, la tristeza. Entonces la tristeza te sirve a ti para que tú puedas hacer un stop en el camino, para que puedas favorecer el pensamiento y puedas reflexionar sobre lo que tú estás haciendo y saber si lo que tú estás haciendo verdaderamente te está llevando a una situación particular, sobre todo en las pérdidas. Entonces cuando aparece más la tristeza es cuando tú sientes que has perdido algo. Entonces fíjate que es una emoción que te sirve para poder observarte, no es una emoción negativa. Te sirve para justo eso que tú decías, de ir hacia adentro de otra ir vez. hacia adentro y te favorece el pensamiento. Ahora, si tú no sabes qué hacer con eso y si no has entrenado tu mente, obviamente la tristeza te va a llevar y vas a generar un trastorno, que es el trastorno de la depresión. La mayoría de la gente lo confunde. La mayoría de la gente confunde tristeza, que es algo pasajero, que es algo ocasional, que puedo sentir en el momento, que a veces es hasta involuntaria, ya con un trastorno. Ya cuando tú tienes un trastorno de la depresión, lleva más de 20 días o más de un mes en un estado de ánimo depresivo. Son dos cosas totalmente diferentes que la mayoría de la gente confunde. Entonces fíjate que esa emoción de la tristeza me ayuda a poder observarme. El enojo, por ejemplo, es una emoción que me sirve a mí para saber si yo estoy poniendo bien los límites. Entonces me sirve y es un recurso. Me saca de mi zona de confort, claro, me hace sentir incómodo. Me hace sentir incómodo y me hace decir hasta aquí. ¿Vale? Este es momento. Tú estás en un banco y cuando estás en el banco y estás haciendo una fila y alguien se pone delante de ti, surge en ti una emoción, una respuesta fisiológica para poder enfrentar esa situación. De tal manera que te ayuda a poner los límites. Entonces, fíjate que la emoción del enojo es muy sana. De igual forma también Pero si yo no lo sé pues poner, cuando aún no sé poner límites claros, entonces en lugar de poner un límite, decir, mira, estás irrespetando la posición en la que yo estoy siguiendo el ejemplo de la fila, en lugar de eso entonces recurro a la ira y voy a explotar. Ahí es cuando aparece la desproporción del enojo. La desproporción del enojo es la agresión. Pero fíjate que la emoción es muy fisiológica, pero cuando se vuelve conducta se vuelve una agresión. Entonces ahí es cuando ya empieza de una u otra manera a trastornarse esa ira. De igual forma con la ansiedad. La ansiedad es un recurso psicológico que nosotros tenemos para poder enfrentar los peligros o aquello que nosotros consideramos peligroso en nuestra vida.
Entonces es maravilloso, tan es así que si tú observas un superhéroe que se llama Spider-Man y Spider-Man lo ponen como si fuera un superpoder, que es el sentido arácnido. Entonces el sentido arácnido, cuando Spider-Man se da cuenta de que está o viene una situación peligrosa, Spider-Man empieza detecta inmediatamente. Esa es la ansiedad. ¿Sí? La ansiedad te ayuda a entender el futuro y si lo consideras peligroso, automáticamente se activará. Finalmente está diseñado para protegernos del peligro, para que si una conducta que voy a realizar pues me va a llegar a extinguirme, a morir, entonces inmediatamente va a decir, hay algo que hacer y actívese todo este ejército en el cerebro para que podamos huir, correr o enfrentar. Porque son tres conductas claras. Tres conductas claras. O te paralizas, o evitas, o enfrentas. Entonces tú tienes que saber cuándo las utilizas. Si tú no las sabes utilizar por ti mismo de una manera proactiva, este sistema, por decir de alguna manera, lo hará por ti. Porque lo primero que quiere es lo primero que quiere es cuidarte. Y eso está bien. Entonces la mayoría de la gente ha comprendido la ansiedad desde esa percepción de que esto es negativo y que yo quiero vencerla. La ansiedad no se puede vencer porque es un recurso que tú vas a tener sí o sí. ¿Sí? La única forma en que nosotros no sintamos las emociones es cuando ya estemos 2 o 3 metros bajo tierra. Así que las emociones las seguirás sintiendo. Mientras que parte estemos de la experiencia de vida en la mientras que sigas teniendo un sistema nervioso, después que sigas teniendo un sistema simpático y parasimpático, eso va a suceder. Ahora, tienes dos opciones. O lo vuelves un problema o lo vuelves un recurso. Y esa es la nueva mirada que nosotros tenemos que empezar a ver la ansiedad. Porque yo tengo esta visión de la ansiedad en la cual yo puedo saber si esta situación particular me está creando a mí una problemática. Entonces, esa gente que te quiere vender la ansiedad como que hay que vencerla, hay que transformarla, ¿Cuál es el problema con la ansiedad? La ansiedad no se puede vencer porque es un recurso que tu sistema nervioso tiene, como muchos otros recursos que tiene tu cerebro. ¿Vale? ¿Por qué vencer este? ¿A qué le llamamos vence la ansiedad? Yo verdaderamente no sé. Y mucha gente que pasa información a través de las redes sociales, tienes que vencer la ansiedad, hay que vencer. No, la ansiedad no es el problema. El problema es que nosotros no sabemos gestionar la ansiedad. Esa es la gran diferencia. Y justamente ahí es donde está la diferencia entre la ansiedad que es normal, o sea, que es la que vivimos en el día a día y en lo que en el hoy me puede estar generando una ansiedad. Hay un ejemplo que escuché hace poco y que me parece que puede ilustrarlo, y es que si yo soy un artista y voy a ir a dar un concierto hoy, eso me va a generar ansiedad porque yo tengo un concierto hoy y el hecho de que tenga ese concierto pues me va a generar un poco de temor, me va a generar un poco de esa ansiedad de cómo me va a ir en ese momento. Pero si en lugar de estar pensando justo solamente en el escenario de que me da un poco de temor y de miedo que pues el escenario, pero yo ya estoy pensando en todo lo catastrófico que puede pasar. Exacto. En que es que cada vez que yo me monte al escenario me voy a resbalar, me voy a caer, se va a caer el micrófono, alguien se va a montar al escenario y me va a jalar, me voy a enredar en el cable, cojan todas las cosas con las que me pueda mojar. Yo ahí ya no estoy hablando desde la ansiedad que me genera la emoción de ir a compartir con alguien en un concierto donde yo voy a expresarle a un público mi talento, sino que estoy pensando desde un miedo desbordado con unas escenas en mi cabeza que no existen más que en mi cabeza, que eso es otra particularidad de la ansiedad, es que la mayoría de escenarios que yo me invento en una ansiedad patológica no existen y nunca van a existir en otro lugar diferente a mi cabeza, ¿cierto? Exacto, porque son miedos que no son reales. Sí. Entonces fíjate que son dos visiones que tú puedes tener acerca del futuro. Entonces, primero tienes que entender que la ansiedad es una herramienta, un recurso que yo tengo para poder ver mi futuro. Si yo lo considero peligroso, va a activar automáticamente. Yo no puedo pretender tener un estilo de pensamiento tal como en el concierto me va a ir mal, en el concierto me van a atracar, me van a hacer esto, me van a tumbar y todo esto, y tú pretendas que tu sistema nervioso esté tranquilo. Eso es súper contradictorio. O sea, tu sistema nervioso se alimenta de tus pensamientos.
Y si tú esos pensamientos los tienes, no puedes pretender que alimentando con esos pensamientos a tu sistema nervioso esté tranquilo. Pero si yo estoy pensando en el concierto, no, mira, la voy a pasar muy bien, son mis cantantes favoritos, voy acompañado de mi pareja, voy acompañado de mis amigos, la voy a pasar de lo mejor, va a ser una experiencia agradable, así va a ser también tu futuro. Entonces, fíjate que nos ubica en cómo nosotros nos paramos frente al futuro. Si yo frente a una situación donde estoy terminando una relación de pareja, voy a empezar a pensar como que de ahora en adelante todo esto va a ser muy difícil, nadie me va a amar, así como me fue mal en estas relaciones, me ha ido mal en las anteriores, todas las que vengan en el futuro me va a seguir yendo mal, el sistema nervioso va a decir, no, yo no quiero transitar eso, entonces mejor me quedo aquí en la zona de confort, Claro. mejor me quedo con esta pareja, mejor malo conocido que bueno por conocer, porque estás suponiendo el futuro de una manera negativa. Entonces la mayoría de la gente quiere tener estilos de pensamientos negativos y que su sistema nervioso esté tranquilo. Eso es súper contradictorio, súper contradictorio. Entonces, si nosotros vamos a hacer un jugo y si el jugo tú echas en la licuadora, echas leche y le das pera, te va a salir un jugo de pera. Pero no, yo esperaba que saliera un jugo de mango. ¿Cómo? Eso es lo que nosotros pretendemos. No te va a dar. O sea, no, yo quiero un jugo de mango, pero si quieres jugo de mango, échale mango. No, pero yo quiero echarle pera. No. Si le vas a seguir dando estilo de pensamiento negativo a tu futuro, de esa manera, el sistema nervioso va a seguir respondiendo a eso. Ahora, si tú logras darle por lo menos pensamientos neutrales a tu futuro, eso tu sistema nervioso también lo va a sentir. Y lo va a yo sentir en este momento, apenas que yo vi las cámaras y todo esto y vi a todo tu equipo, yo no pude sentir ansiedad. Yo la tuve que sentir. La veo y yo digo, o me concentro y doy mi mejor versión, o digo, a mí las cámaras me dan miedo, tú me das miedo, las personas, estoy súper nervioso, me voy a levantar, no puedo hacer, se me va a olvidar todo lo que yo sé, para qué leo, para qué yo entiendo esto y puedo hacer de esta experiencia la peor experiencia. Pero si yo digo, no, yo estoy aquí, a mí me gusta esto, este es un mensaje con el cual yo estoy cumpliendo un propósito, muchas personas lo van a encontrar y después de eso mucha gente va a encontrarle sentido a lo que yo estoy diciendo para poder empezar a transformar su ansiedad, yo le veo eso un propósito. Claro, y justamente creo yo que el mensaje claro es que nosotros mismos creamos nuestra realidad. Exacto. Con los pensamientos que alimentamos. Si yo alimento pensamientos positivos, vivo en positivo y eso quiere decir que mi sistema va a estar tranquilo, en calma, sin generar cortisol. Exacto. Que justamente cuando estamos en ansiedad, pues nuestro cerebro lo que hace es generar cortisol para que podamos sobrevivir, porque él no puede diferenciar qué es peligro real de lo que es un peligro imaginario. El sistema nervioso siempre lo va a pensar igual, porque es como una autopista y es una ruta que ya tú tienes. Pero el sistema nervioso no alcanza a diferenciar entre lo real y lo imaginario. El que tienes que empezar a hacer eso es el yo observador. Y esa es una de las situaciones que nosotros tenemos que empezar a mirar para poder solucionar estos temas de ansiedad. ¿Quién es el que observa? Si el que observa es tu yo catastrófico, que el yo catastrófico es suponer el peor escenario posible, obviamente así va a ser el futuro. Si yo mañana tengo un viaje a mi ciudad, hacia Barranquilla, y estoy pensando ya en que el avión se va a caer, mi sistema nervioso desde ahora va a empezar a alterarse. Claro. Porque lo que él me está mandando es un mensaje para que yo pueda decir, no te montes al avión porque el avión se va a caer. Es un recurso maravilloso. No sé ustedes qué piensan y la gente que nos está escuchando aquí, no sé si lo pueden pensar, pero a mí me parece un recurso maravilloso. Claro, ¿sí? Finalmente está diseñado para que sobrevivamos. Claro. Y para que podamos prevenir y para que nosotros podamos encontrar el mejor lugar aquí donde yo estoy. Entonces, por eso recogemos nuevamente lo que tú decías al inicio y es que no es mala, la ansiedad no es mala, pero pues claro, cuando yo alimento eso de pensamientos imaginarios, porque estamos hablando de la imaginación, obviamente un peligro real es que yo sé que si, no sé, pues en este momento estoy en un edificio que está a punto de colapsar, precisamente ahí es importante que actúe el sistema para que vamos a correr más rápido, vamos a pensar en alternativas, vamos a salir de todo esto. Pero cuando no estoy en un escenario catastrófico, sino que todo ese escenario catastrófico está solo en mi cabeza, igual estoy haciendo que todos esos recursos estén encaminados en salir de una situación que no existe. Exacto. Entonces estoy drenando toda mi energía y estoy haciendo que mi sistema se colapse innecesariamente. Cuando yo tengo a mis pacientes, yo los hago reflexionar de la siguiente manera y les comento lo siguiente.
Este sistema que nosotros tenemos, que está tan maravillosamente desarrollado, porque nosotros tenemos el cerebro más desarrollado de la naturaleza, ¿sí? Y eso te puede jugar también a favor o en contra. Si hemos creado todo esto, los edificios, la civilización, ha sido porque ha sido más a favor que en contra. Pero fíjense que este sistema ha sido desarrollado en una base evolutiva de la naturaleza. Este sistema nos ayudó a enfrentar leones, animales peligrosos, serpientes, tormentas, ríos desbordados, cataclismos. Todo este sistema nos ayuda a enfrentar eso. ¿Sí? Claro, Si tú te puedes imaginar cuando nuestros antepasados eran 4, 5, 6 y rodeaban un mamut, por ejemplo, y lo vencían. Eso era insólito. Entonces ellos lograban utilizar ese recurso de sentirse en peligro para poder sobrevivir. Entonces fíjate a lo que nosotros nos hemos enfrentado. Ahora, ya nosotros no nos enfrentamos ni al mastodonte ni al tigre colmillo de sable, ya no nos enfrentamos a la anaconda, ya vivimos acá, pero ya yo tengo ese recurso, eso ya está instalado en mí. Ahora, por ejemplo, estaba hablando con un paciente y me decía, es que a mí me da mucho miedo mi esposa. Ella me pone en ansiedad. Y si usted la viera, es una mujer y todo esto. Y me decía, ella a mí me da miedo porque yo a veces no quiero ni expresarme ni hablarle porque enseguida... Y yo me imaginaba una señora como de 2 metros con 20 y yo la pensaba y cuando yo... Bueno, quiero que venga a la consulta. Y la invité a la consulta. Y cuando yo la veo, lo primero que veo es su estatura. Me medía como 1,60. Yo decía, mira cómo tú estás hecha. Me acaba de decir yo decía, que no soy peligrosa. Entonces yo decía, mira cómo nosotros... Y el señor tiene una estatura alta. Entonces mira cómo el cerebro va codificando el peligro. ¿Sí? Ya como nosotros dejamos de enfrentar estos animales y ahora como el peligro está en que yo ni siquiera le puedo decir a mi esposa esto porque... Que algo no me gusta. Que algo no me gusta porque ella me va a dejar. Y ahí detecto el peligro y el sistema nervioso desarrolla la ansiedad. Claro. Mira cómo van cambiando las cosas en el peligro. Ahora considero peligroso en que si hoy en día me despiden del trabajo hoy, entonces mañana va a ser el futuro un catastrófico, ¿no? Claro, porque inmediatamente me voy al peor escenario. Entonces, ¿con qué voy a comer? ¿Con qué voy a mercar? ¿Con qué voy a pagar los servicios, el arriendo, mis hijos, mi mamá, la familia? Y me voy ya en la cabeza estoy viviendo en la calle. Pero eso no está pasando. No eso va a no pasó. Sí, entonces yo le digo... Seguramente no va a pasar ni siquiera. Va a pasar nada. Seguramente vas a conseguir otro empleo, que de hecho la mayoría de personas que logran ya tener un control sobre sus emociones en términos laborales siempre son pensando en positivo. Sí, estoy en este momento en este empleo porque eso no me define, no es lo que soy, y si esto se acaba, pues va a venir otro. Bienvenido el futuro, lo que me trae ese futuro. Y seguramente será de abundancia, de algo nuevo por descubrir. Pero en lugar de pensar así, estoy pensando en que termine en la calle. La teoría de Snyder nos enseña que nosotros podemos ver el futuro con esperanza. Entonces ya estamos estudiando qué concebimos nosotros como la esperanza. Entonces Snyder nos llama la atención en que el futuro nosotros lo vemos primero como algo neutral, es decir, sin interpretaciones. Esa es una de las principales soluciones a la ansiedad, que tú empieces a interpretar la vida desde la neutralidad. Ni siquiera desde lo positivo, porque eso es una construcción todavía mucho más fuerte. Pero que también es un tema de no estamos romantizando. La idea no es romantizar y vivir totalmente en un mundo lleno de flores y colores y no pasa nada. No estamos romantizando. Hay que ver la realidad, pero hay que ver la realidad tal cual como es. Pero es que lo que nosotros pretendemos es que la realidad sea como yo quiero que sea, ¿sí? Y no como es. Por ejemplo, si ya mi pareja me dejó de amar, entonces, como yo tengo miedo a la soledad, yo quiero que ella se quede más tiempo del indicado porque es que yo tengo miedo. Entonces, voy a hacer todas las estrategias para que tú te quedes. Pero la realidad es que ella ya te dejó de amar. Acepta la realidad tal cual como es, por más radical que sea, por más anticonveniente que sea, pero esa es la realidad. Entonces, frente a eso yo no lo puedo cambiar y no puedo cambiar los sentimientos de otra persona. Tengo que cambiar la interpretación que hay en mí. Claro, y ya, sí, y no es otro trabajo diferente. Y me volaste explicando. No, ya es ir a otro trabajo diferente porque ahí ya hablaríamos del apego y de cómo esas teorías del apego pues nos ayudarán en ese momento, pero es justamente eso, o sea, realmente sí me voy a todos los escenarios que hacen que mi mente
pues genere para mi sistema nervioso una cantidad de emociones que no puede controlar porque no existe. Exacto. Y entender que la naturaleza, así como la naturaleza del cuerpo, así como la naturaleza del sistema nervioso es respirar, la naturaleza de la mente es pensar. Entonces nosotros somos seres pensantes, y esa es su naturaleza, pero no todo lo que nosotros estamos pensando se va a convertir en una realidad. Ahí es la Ese es el importancia de clic que hay hacerse que empezar a hacer. consciente de sus pensamientos. Lo que estamos pensando. ¿Cómo estoy sintiéndome hoy? De hecho, yo acá les he hecho varias invitaciones a que hay una práctica que yo realizo todos los días, hago journaling, y me sirve justamente para ser consciente de mis emociones. ¿Cómo me siento hoy? ¿Pero por qué? ¿De dónde está saliendo eso? ¿Estoy enojado? ¿Estoy triste? ¿Por qué? ¿En qué estoy pensando? Y si lo que estoy pensando no existe, vamos a devolvernos y vamos a ver de dónde salió, por qué estaba pensando esto, Sí. porque finalmente yo también, eso lo he contado acá en varios episodios, y es que pues yo llevo varios años también haciendo terapia, y muchos de esos inicios o esos primeros pasitos fueron descubriendo justamente cómo relacionaba esas emociones negativas que tenían con las parejas que tenía en ese momento o con el jefe que tenía en ese momento, pero realmente venían desde heridas que tenía de infancia y demás, que lo único que hacían era que yo asociara pensamientos negativos constantes de me van a dejar porque no soy suficiente, porque no. Y eso estaba solo en mi cabeza, en la realidad no existe, en la realidad tal vez mi pareja nunca pensó en que yo no fuera valioso, no. Pero la única persona que pensaba eso era yo. Y tú te lo creías. Y la única forma en que eso lo puedo controlar es haciéndome consciente de ese pensamiento para poder decirle, no, ese pensamiento es intrusivo porque eso no está pasando, no existe y está solamente en mi cabeza. Entonces, fíjate, pensemos entonces allí, pensemos en un paso a paso que le podemos dar a todas las personas que amablemente nos están viendo para que empecemos a gestionar nuestra ansiedad y también todas las emociones. Primero, empieza a ser consciente de lo que piensas y que esos pensamientos son neutrales. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo enseño una herramienta tú acabas de nombrar el journaling, y lo podemos hacer básicamente bajo 4 grandes preguntas. Estas 4 grandes preguntas te ayudan a analizar tu pensamiento. Entonces yo les pido a mis pacientes, por ejemplo, que tomen una hoja, la hagan horizontal, y si tú estás allí, si estás allí dispuesta y tienes a tu mano una libreta o una hoja, ponla horizontal y lapicero o lápiz, y hagas 4 columnas. Y en estas 4 columnas hagas 4 preguntas. Primero, ¿qué pasó? Segunda pregunta, ¿qué pensé? En la segunda columna. En la tercera columna vas a poner ¿qué sentí? Y la cuarta columna vas a poner ¿qué hiciste? Entonces, en la primera columna, que es la primera pregunta, vas a describir qué fue lo que pasó. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo pensar, voy a grabar un podcast. ¿Sí? Entonces, primera columna, voy a grabar un podcast. Segunda columna, ¿qué estoy pensando acerca de esa situación? Entonces, yo puedo pensar, me va a ir mal. Tengo miedo, me voy a enredar. Me voy a enredar, no voy a ser claro, las ideas no me van a fluir. Esa es la segunda columna, ¿qué estoy pensando? Tercera columna, ¿qué estoy sintiendo? Ansiedad, miedo. ¿Sí? Entonces voy a llegar tarde, entonces no quiero llegar, entonces no me aparezco, entonces apenas que empiezo a hablar, vamos a volverlo otra vez a grabar porque quedó mal, ¿sí? Entonces, porque estoy en ansiedad. ¿Y qué hago? Tengo 3. O me paralizo, entonces me quedo así. Me quedo rígido. No hago nada. Sí, o evado, salgo a buscar agua, sí, me levanto a cada tanto, voy al baño, voy a algo, porque de una u otra forma, como estoy viendo un peligro, sí, no lo quiero enfrentar, o verdaderamente lo afronto, enfrento y me pongo aquí. Entonces, ¿cómo lo voy a enfrentar? Puedo hacerlo como que, hey, vamos a hacerlo rápido y como salga. U otra es, voy a llegar aquí y voy a dar lo mejor de mí. Entonces tienes una herramienta de 4 preguntas y eso es algo que yo le pido a mis pacientes que inicialmente lo hagan en la hoja, pero eso es volverlo automático aquí. ¿Qué pasó? ¿Qué pensé? ¿Qué sentí? ¿Y qué hice? Después de eso, el tercer paso, ¿sí? El tercer paso es que las personas aprendan a ser conscientes de lo que están pensando. Eso es de la terapia cognitiva, nosotros le llamamos defusión, es decir, defusionarme de lo que yo estoy pensando. Cuando las personas sufren la ansiedad, se fusionan con su pensamiento, es decir, yo creo que porque lo estoy pensando es verdad. Real. Entonces, cuando tú te defusionas, tú logras observar el pensamiento y eso es lo maravilloso y bonito. ¿Qué te va a permitir que tú te defusiones del pensamiento? La pregunta. La pregunta te permite observar el pensamiento.
¿Cómo voy a observar la pregunta haciéndome preguntas? ¿Cómo voy a observar el pensamiento haciéndome preguntas? ¿Y cómo lo voy a hacer sencillo? ¿Esto que yo estoy pensando es verdad? Yo estoy pensando, me va a ir mal en el podcast, me va a ir súper mal, no me voy a concentrar, no voy a ser claro, pero esto que yo estoy pensando es cierto. Entonces puedo ir a mis logros anteriores. Cada vez que a mí me han entrevistado para un podcast o he ido a la radio o he ido a la televisión, me ha ido muy bien. ¿Sí? Entonces yo puedo irme a esa historia. Ahí ya me cuestiono por qué estoy pensando que me va a ir mal, si realmente tengo referentes de que me ha ido bien. Si además puede que nunca haya tenido otro referente, pero conozco del tema, sé hablar. Me encanta el tema. He escrito un libro sobre el tema. Has escrito un libro del que ya vamos a hablar, pero entonces, claro, tengo todas las herramientas para darme un sí soy capaz, y me estoy diciendo que no, porque estoy permitiendo que los pensamientos sean quienes dominan mi emoción. Sí, entonces ahí tienes tres tips rápidos para que puedas aprender a gestionar la ansiedad. Primero, identifica el pensamiento. Segundo, mételo en las 4 columnas. Y tercero, empieza a hacer difusión del pensamiento a través de la pregunta, ¿vale? Eso es como que lo más básico que podemos empezar a hacer. Perfecto, me parece súper maravilloso ese tip. Ahora, todo esto que estamos hablando alrededor de la ansiedad, para que finalicemos ese punto, nos lleva a algo un poco más catastrófico, que es el trastorno de pánico. ¿Cuándo sé que estoy en un trastorno de pánico? El ataque de pánico se da. Fíjate que una de las realidades que más nos muestra la ansiedad es que es muy psicológica, es muy de pensamiento. Pero el ataque de pánico se vuelve muy fisiológico, sí, muy biológico, muy fisiológico, muy físico. Entonces, la diferencia que nosotros tenemos con el ataque de pánico es cuando todo este catastrofismo que yo tengo en mi mente lo paso a mi cuerpo y lo empiezo a vivir desde allí. Entonces empiezo a vivir como que situaciones abruptas acerca de mi cuerpo, y entonces empiezo a sentir una sensación de hormigueo, empiezo a sentir un entumecimiento en mis manos, empiezo a desarrollar escalofríos. Pero lo más fuerte del ataque de pánico es cuando la persona empieza a sentir la sensación de que le va a dar un ataque al corazón. Sienten una presión en el pecho, si alguna vez lo han sentido, se siente una presión en el pecho y una sensación de no poder respirar. Exacto, entonces cuando son espacios y son esporádicos, eso se llaman ataques de pánico. Pero cuando ya se vuelven comunes, cuando se vuelve pan de cada día, se convierte en un trastorno de pánico. Entonces hay trastorno de pánico con agorafobia y hay trastorno de pánico sin agorafobia. Con agorafobia significa que yo experimento esta situación de que me va a dar un infarto, me quiere dar un infarto. Con agorafobia es cuando yo estoy en un lugar específico. Entonces voy a un concierto y voy a un centro comercial, o estoy en un lugar concurrido, de tal manera que cuando yo estoy allí empiezo a sentir esta sensación, entumecimiento, sensación de hormigueo, me puedo quedar sin respiración, puedo quedar sin aire, y allí genero el ataque de pánico en ese agora, en ese lugar. O un trastorno de pánico sin agorafobia, que es cuando no experimento en ninguna parte, sino que simplemente lo estoy experimentando. Entonces hay que diferenciar si es ataques de pánico o si ya se generó el trastorno de pánico. Y si ya se generó, de hecho hace poquito, él fue el episodio anterior, pero no, bueno, en espacio-tiempo, no sé cuándo va a salir este episodio, pero uno de nuestros invitados, incluso que es psiquiatra, tuvo una experiencia y nos contó en el episodio que él, de hecho, cuando decidió estudiar medicina, lo hizo porque después de un ataque de pánico, sintió que toda la ayuda que recibió, él quería también devolverla. Entonces se volvió casi que su llamado a seguir un propósito. Pero, ¿cómo podemos acompañar a una persona que tiene trastorno o está teniendo un ataque de pánico? ¿O cómo podríamos actuar nosotros mismos si estamos teniendo este tipo de ataques de pánico? Es que como a veces es muy súbito la experiencia del ataque de pánico, se hace muy necesaria la compañía de un profesional idóneo, porque es muy súbito. Sí, no es como la ansiedad generalizada, que es que yo estoy pensando la ansiedad cerca de todo, ¿no? O de pronto como la fobia específica, que es experimentar fobia sobre algo particular, o una fobia animal. Entonces tú le puedes dar mucho manejo, pero cuando ya está el ataque, el trastorno de pánico instalado, lo mejor ahí es empezar a recibir un acompañamiento sobre un psicólogo clínico que sea terapeuta conductual o cognitivo-conductual, que son como que de pronto las más representativas. ¿Por qué? Porque ahí lo que nosotros vamos a llevar es que la persona aprenda a tolerar ese malestar emocional.
Esa es la solución de los ataques de pánico y del trastorno de pánico. Entonces, tú le puedes ayudar a la persona, ay, no, mira, siéntate, respira, toma agua, pero eso es lo que se puede convertir en un reaseguro para que la persona no tenga las habilidades suficientes para que pueda solucionar el trastorno de pánico. Pero yo, pues, digamos que reencaminando un poco es más para, sí, creo que la diferencia que hiciste es súper valiosa de una cosa es un trastorno y otra cosa es un ataque, porque cuando yo tengo, digamos, por primera vez un ataque, no voy a poder tener un acompañamiento porque nunca me había pasado. Ahí es donde yo quiero como que de pronto nos des alguna herramienta o algún tip o algo que pudiéramos hacer o ayudarle a alguien si está con nosotros y justo por primera vez estás experimentando un ataque de pánico. Trayendo el ejemplo del invitado anterior que te contaba, la primera vez que él tuvo un ataque de pánico lo tuvo de la nada y no sabía qué hacer. Y se dio cuenta que era un ataque de pánico, pero porque después una compañera que estudiaba otra carrera le dijo, pues con esos síntomas que me estás contando que tienes, yo creo que puede ser un ataque de pánico. Y efectivamente, él buscó ayuda, buscó un médico, buscó un psicólogo, pero en ese momento, ¿cómo ayudar a contener? O de pronto, ¿qué podríamos hacer para ayudarle a alguien justo en ese momento? Las que más nos sirven en ese momento son las... Nosotros tenemos 3 o 4 dominios, pero solamente vamos a hablar de estos 3. Está el dominio físico, está el dominio emocional y está el dominio cognitivo. Entonces, las que tienen que ver con el dominio biológico o físico o fisiológico son muy poderosas. Es decir, que la persona pueda caminar, ¿sí? Porque a través de caminar la sensación de la energía emocional puede salir, que la persona pueda respirar tranquilamente, que pueda hacer una pausa de su respiración. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos viviendo ataques de pánico, nuestra respiración se vuelve muy acelerada. Entonces, si tú le logras que la persona pueda decir, cálmate, respira de la mejor manera posible, vas a inhalar profundamente y vas a exhalar profundamente. Entonces lo puedes hacer en espacios de tiempo en que la persona inhale 5 segundos y que la persona exhale 5 segundos. ¿Por qué? Porque la idea es que la persona pueda empezar a retrasar esa respiración que lo está llevando a estar ahí, porque la respiración está muy rápida. Pero si tú logras pausarle esa respiración, a lo mejor esa sensación del pánico va a empezar a bajar. Entonces ahí tienes, caminar, por ejemplo, te puede generar una sensación de poder tranquilizar. Y hay una muy efectiva que nosotros la tomamos de la relajación progresiva de Jacobson. La relajación progresiva de Jacobson lo que hace es que nosotros podamos tensar nuestros músculos y distensarlos. Entonces, si tú puedes llevar a que la persona en ese momento, después que la tranquilizaste, a través de la respiración, que ya la persona pueda empezar a bajarlo, que la persona tensione y distensione sus músculos. Tensione y distensione sus músculos. Entonces, si lo puedes llevar a ese estado, la persona automáticamente va a bajar. ¿Por qué? Porque las emociones tienen una particularidad y es que empiezan a subir, llegan a una meseta, pero necesariamente todo lo que sube tiene que bajar. Exacto. Y eso va a pasar más o menos entre 1 y 4 minutos. Si las personas toleran esos 4 minutos, va a empezar a bajar automáticamente cualquier emoción que esté experimentando. Y ya a partir de eso, muy importante, entonces consultar con un profesional, porque ya cuando estamos hablando de trastorno de pánico o de ataques de pánico, necesitamos acompañamiento profesional para poderlo tratar. ¿Cómo nos puede afectar la ansiedad en las relaciones de pareja, en la relación de familia o en la relación de amigos, en general, a relacionarnos con el mundo? Lo que pasa es que empezamos a ver desde la ansiedad que todo está un peligro. En que yo voy a perder las relaciones, yo voy a perder mi pareja, yo voy a perder a mi papá se va a morir, mi mamá se va a morir, va a suceder un accidente, va a pasar lo más catastrófico y empieza a dañar de una u otra manera las relaciones, porque las personas que están viviendo la ansiedad desde las relaciones quieren que las parejas o que las relaciones se queden quietas. Entonces, como va a pasar algo catastrófico, no salgas. Entonces empieza la hipervigilancia. ¿Dónde estás? ¿Qué está pasando? Ya regresaste. Llevas 5 minutos, llegas todos los días a las 6 de la tarde, son las 6 y 5 minutos y no has llegado, ¿qué ha pasado? Entonces muchas personas de las relaciones empiezan a sentirse ahogadas, empiezan a sentirse hostigadas y las personas, pero espérate, no está pasando nada. Entonces, hace el efecto contrario, o sea, quiero controlar tanto para que no te vayas. Para que no te pase.
para que no me dejes, para que no te vayas, entonces quiero que estés y que estés y que estés, pero te ahogo tanto que te vas a ir, pero Exacto. porque te estoy espantando. Y eso se llama profecía autocumplida. Lo que yo menos quiero, eso termina pasando. Y ahí es cuando dicen, siempre tuve la razón, me siempre, iba a dejar. Claro, me iba a dejar, claro que es así. Sí. Me iba a dejar, Estoy atendiendo incluso a un paciente que en este momento su esposa acaba de ser ascendida a gerente general de una empresa aquí en Colombia. Gerente no, o sea, es gerente de una zona de Colombia, pero ella, por ejemplo, era como senior, algo así, y tuvo un buen escalafón. Saltó como 4 niveles, 5 niveles, algo así. O sea, hoy se ganaba, en Colombia se ganaba $2,000, por decirlo de alguna manera, y ahora se gana $6,000, $7,000, algo así. Entonces, obviamente, él ve este cambio abrupto que tiene le dieron un carro, le dieron todas unas prebendas, le van a conseguir que ella tenga un apartamento al norte de la ciudad, al norte de la ciudad donde vive. Entonces ella empieza a tener todo un cambio y él está pensando en que ella me va a dejar. Ahora es otra persona. ¿Sí? Ahora va a conseguir una pareja que esté a la altura. Ya yo no estoy a su altura. Claro. Entonces él empieza, ya me va a dejar y todo esto. Como a mí siempre me gusta hablar con los familiares, ella me decía, mire, yo no estoy pensando nada de eso. Yo lo único que estoy pensando es que verdaderamente soy buena para lo que me asignaron. Ahí es donde yo estoy focalizada, pero yo no estoy pensando nada de lo que él está pensando. ¿Sí? Entonces, fíjate que ahora él está haciendo todas estas conductas de reaseguro, que es, ¿dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Por qué estás hablando? Cuando tú eres nueva en un cargo, entonces todavía no sabes hacer todo lo que tienes que hacer, pero sigues pegada al WhatsApp hasta las 10 de la noche. Si no, es que me está llegando toda la información. Ella todavía no ha logrado la destreza en este nuevo cargo para poder poner un límite porque apenas lo está aprendiendo. Pero sigues pegada al celular. Estás haciendo esto, estás haciendo lo otro. ¿Y con quién estás hablando? ¿Y por qué este jefe tuyo te tiene que hablar a las 9 de la noche si tú anteriormente no lo hacías? Entonces, allí se va a hacer la profecía autocumplida. Claro. Sí, porque ella va a llegar un momento en que va a decir, no más. Me siento asfixiada. Me cansé de esto. Y no está pasando nada y no estoy con nadie, estoy sola, pero prefiero mejor estar sin relación. Sí. No, de hecho eso me recuerda, a mí me pasó de hecho en una relación también en la que pues quien era mi pareja tenía tanto miedo de todo que todo lo cuestionaba. Entonces el celular, y yo pues trabajo con seguros, trabajo en una propiedad horizontal, entonces tengo que estar casi que 24/7 pendiente si algo pasaba. ¿Y por qué miras el celular a las 11? ¿Y por qué miras el celular a las 12? ¿Y por qué estás haciendo esto? ¿Y por qué llegaste 5 minutos tarde? Porque anteriormente no lo hacías y ahora sí. Porque ahora mira que estás descuidando a los niños, tenemos 2 niños. Veo que te cambiaste el cabello, ¿por qué hiciste esto? Y yo ya... O sea, es una necesidad pero de ahora anteriormente no te vestías tan bien, ahora sí. Ahora anteriormente te vestías comprabas un vestido de tal precio, ahora tienes que comprar un vestido de tanto. ¿Para quién te estás cambiando? ¿Por qué te vistes así? ¿Por qué te maquillas tanto? O sea, se vuelve como el policía y el ladrón, ¿no? Y tarde o temprano se termina convirtiendo. Y que finalmente cuando tú estás en un estado pues de conciencia, ¿cierto? O estás encaminándote a un estado de conciencia, es inevitable huir de eso, porque sabes que tu paz no es negociable. Entonces, si quien está viviendo una ansiedad no logra contener su emoción y estar en ese estado de tranquilidad y lograr estar en un apego seguro, porque ahí pues realmente también está en un apego ansioso, finalmente se va a quedar solo. Sí, profecía autocumplida. Aquello que más temo se terminará cumpliendo. Pero es porque todas las conductas que hago me están llevando allá. Como decían anteriormente los antiguos, todos los caminos conducen a Roma. Así va a terminar. Profecía autocumplida. Así es, así que invitados para que hagan terapia, muchachos. Eso es súper importante para que aprendamos a conocernos, a sanarnos, a entendernos, a cuestionarnos todos estos pensamientos que muchos de ellos son pura basura. Sí. Son pensamientos, no son basura. Simplemente son pensamientos, están allí. Aprende a entenderlos, comprenderlos y ellos cada vez más. Tomar solamente los que nos sirven, los que son para nutrirnos, para crecer. Pero si puedo mirarme, como tú lo decías, desde afuera y yo me veo en un panorama, puedo entender que eso que estoy pensando existe solamente en mi cabeza. El tema es que tenemos que aprender a enfocar la mente. Cuando tú enfocas tus pensamientos, tus emociones, cuando tú enfocas tu mente,
empieza algo que se llama el flujo, que es la optimización. Entre más enfoques la mente, entre más aparece el flujo, más vas a poder determinar tus emociones. Entre más determines tus emociones, vas a determinar tus conductas. De tal manera que cuando tú empiezas a entrenar tu mente, empieza y aparece el flujo, que es muy bonito. Entonces, esos pensamientos anteriores que ya tú tenías, ya no van a llegar casi, porque lo que hace tu mente es cada vez más focalizarse. Por ejemplo, tú y yo estamos aquí y llegó el primer podcast. Y el primer podcast, no, mira, es que lo hice porque estaba muy nerviosa. Lo hice así, pero ya salió. Pero la próxima vez que venga me voy a enfocar más en ver la cámara, en dar más tips prácticos, en pensar más en mi cliente o en mi oyente o en mi televidente que me está siguiendo. Entonces tú empiezas a focalizar. Entonces hace que ya esos pensamientos que anteriormente de nervios que tú tenías cada vez sean menos frecuentes. Claro. ¿Sí? Entonces, como ya focalizaste la mente, ya logras tener un mensaje mucho más claro. Igual otra cosa que me parece como importante también resaltar, y es que no todos tenemos las mismas herramientas para poder manejar las emociones, para poder manejar los pensamientos y para poder manejar en general la información que nos trae el mundo. Y esto no nos hace más buenos o malos, y yo creo que también está muy satanizada la ansiedad porque la catalogamos como algo malo. Tú al principio nos aclarabas mucho que no es algo malo, de hecho es algo bueno que tienen. Para poder estar aquí y estar como estoy, yo tengo que estar ansioso. Claro, es necesario, sí. Pero si en algún momento yo no puedo manejar esa emoción, no estoy mal, no estoy loco, no hay algo malo conmigo. Claro que hay herramientas con las que se puede trabajar, que se puede salir de eso, que hay terapeutas como tú y como muchos otros que están acompañando esos procesos de transformación y de crecimiento para salir de ahí, pero que hay que alzar la manito. Sí, y no pasa nada si no sabemos, porque es que además nuestro sistema nervioso es como un Ferrari, pero tú ese Ferrari lo puedes llevar a 30 kilómetros por hora. O tú lo puedes empezar a balancear y puedes ir en alguna situación a 120, otras a 80, otras a 30 cuando sea necesario. Pero aprende a utilizar este recurso maravilloso que tienes. Esas son las emociones, son recursos que tú tienes allí que te llevarán a tu máximo de optimización o te llevarán a vivir la experiencia mucho más fuerte que tú no quieras vivir. Claro. ¿Sí? Entonces, si entre más optimices estas emociones, va a ser maravilloso. Si tú optimizas el estrés, si tú optimizas la ansiedad, si tú optimizas incluso hasta el enojo, porque a través del enojo tú estás poniendo un límite, tú te vuelves y dices, oye, mira, yo no le puedo decir esto a ella porque yo sé que ya ella enseguida me va a poner el límite. Entonces ya tú le vas enseñando conciencia social a la otra persona. Entonces eso es maravilloso, eso se llama asertividad. Aunque es bien difícil. Sí, es bien difícil. A mí me ha costado. Es entrenar. Pues ya, es entrenar. Ya soy máster, pero me costó muchísimo aprender a decir no. Y me costaba más decirle no, y este es mi límite, a las personas que quiero. Y no estoy hablando ni siquiera solo de relaciones de pareja, aunque ahí también, obviamente, creo que son de las más importantes. Pero decirle no a un límite de una conversación con mi mamá o de una conversación con mi familia, de una tía de esas que solamente te lleva información negativa sobre otros, y decirle, no, a mí eso no me gusta hablar. No, sí. No me interesa. Entonces, o sea, me estás cargando de cosas negativas, no me interesa. Claro. Y decir, no me interesa. Y eso es como, traicionó a la familia. Pues, y va a pasar, pero y vas optimizando cada vez más, vas optimizando. O sea, las emociones hay que optimizarlas y meterlas en flujo. Cuando tú la metes en un flujo que también se conoce como aprender a estar en la zona, es maravilloso. Los jugadores lo hacen. Los militares lo hacen. Un jugador sabe que tiene que empezar a concentrarse para poder meter el gol. Meter un gol en un partido donde hay 22 personas, donde tienes que tener técnicas, donde tienes que tener estrategias, donde tienes que estar atento a lo que te dice el técnico, a todo lo que practicaron. Si no llegas a un momento de optimización, no vas a poder generar el gol. De hecho... Y tienes que estar ansioso. Imagínense que el arquero, por ejemplo, que a mí me llama mucho la atención, el arquero tiene que saber que cuando me disparan un balón, lo tengo que relacionar con un peligro para poder tapar. Claro, y si no, y además la ansiedad que eso genera, sí, ahí sí se genera ansiedad del hoy, del momento, de lo que me está pasando, y si no la gestiono bien, yo me desmayo. Exacto. Ahí esperando entonces imagina, nosotros creemos que él no tapó bien el gol o no tapó bien el arco. Entonces tú dices, pero son 50,000 personas que te están yendo en tu contra. Ahí está el juez, están todas las emociones. Si tú no logras ese estado de optimización,
esta emoción te saboteará. Y eso me recuerda mucho nuevamente lo del tema del poder de los pensamientos. Uno de los jugadores más importantes del mundo, como Cristiano Ronaldo, es uno de los primeros que antes de un partido y en general siempre en sus entrenamientos, él está en pensamientos positivos, afirmativo, él está seguro de que es el mejor, de que lo va a lograr, de que va a meter el gol, de que nadie se va a interponer en su camino, porque es necesario programar a la mente de manera positiva. Si en lugar de eso su conversación fuera: me voy a enredar con el balón, me voy a caer, voy a chutar y se va a ir por allá por encima del arco, no voy a hacer nada hoy, seguramente a mí no lo haría. El caso de Cristiano Ronaldo a mí me sorprende mucho. Porque Cristiano Ronaldo ha sido uno de los jugadores más abucheados en otros contextos, en otros estadios. Pero él parece que recogiera como que todo ese abucheo y lo volviera una energía y lo canalizara para volverse. O sea, es como que te abuchean para que tú no metas el gol. Y justamente en esa tarde terminas haciendo un triplete. Y uno dice, ¿y este tipo qué? O sea, está en otro nivel, ¿sí? ¿Por qué? Porque genera flujo, porque genera resiliencia y logra llegar al resultado que es lo que es. Y así pasó a la historia. Completamente ¿Sí? de Así acuerdo. pasó a la historia. Freddy, para que vamos finalizando de todo esto que hemos hablado, tú tienes un libro que por acá nos acompaña para quienes nos están viendo en video y para los que nos están escuchando únicamente. El libro se llama Cómo gestionar la ansiedad y los ataques de pánico. ¿Cómo surge este libro? Este libro surge después de la pandemia, justamente, porque en la pandemia no dimos abasto para los que trabajamos la psicología clínica, entonces nos volvimos como muy especializados en ese tiempo. Sabemos que fue de ver el futuro después de ese 16, 17 de Claro, marzo. fue un cambio de vida para todos. Entonces mucha gente sí necesitaba el acompañamiento, pero como que en ese tiempo fuimos priorizando por los que, o sea, más necesitaban la ayuda, aquellos que se les murió un familiar o una pareja y todo esto, y aquellas personas que de pronto solamente estaban en el pensamiento pero no les había pasado nada, uno como que las iba dejando allí. Entonces allí yo dije, pero bueno, si tenemos toda esta información, ¿por qué no podemos poner este protocolo al alcance de todas las personas? Y ahí es cuando empieza a surgir el libro. El libro es la respuesta a que todas las personas puedan encontrar herramientas sencillas de un protocolo de la terapia cognitiva conductual para que tú puedas aprender a gestionar tu ansiedad y tus emociones. ¿Sí? Entonces así surge. Entonces es muy sencillo, tiene test, tiene algunas herramientas donde tú puedes llenar, donde puedes hacer esta estrategia que te acabé de mostrar ahorita de las 4 preguntas: qué pasó, qué pensé, qué sentí, qué hice. Y también te ayuda a observar los pensamientos, sobre todo los DIN. Los DIN son los diálogos interiores negativos. Está el diálogo interior de la víctima, diálogo interior del preocupado, del catastrófico y el del perfeccionista, que son como que los 4 grandes diálogos. Entonces te va llevando en un paso a paso sencillo para que lo puedas hacer. Y lo mejor es que lo puedes encontrar aquí en nuestra casa, Ser Interior. Sí, una gran herramienta. Sí. Qué bonito, porque pues además de que acompañas terapéuticamente también para esas personas que les cuesta un poco, porque igual somos conscientes de que no todos son tan abiertos a ir a terapia, puede ser un buen primer paso para después aventurarse Exacto. a ir a terapia. Sí, mira, yo voy a terapia y a mí me encanta, porque a mí me encanta que me piense una persona durante 1 hora o 1 hora y cuarto que dura la sesión. Entonces es muy chévere porque es aprender a estar frente a mí. Y nosotros a veces no tenemos la valentía y la honestidad de estar uno frente a frente con uno. Pero si ese espejo es otra persona que te ayuda a verte y a comprenderte, ¡wow! Claro, ¿Sí? con Entonces, otros ojos puedes ver la realidad de una manera muy diferente. Sí. Y desenmascarar un poco a veces muchas mentiras que nos decimos, Sí. y que nos repetimos, que tal vez solamente están en nuestros pensamientos negativos. Entonces el libro te sirve para eso, para psicoeducarte. Y con esto también quiero llamar la atención sobre algo que está pasando ahora, y es que ya no quiero ir a terapia porque ya tengo el ChatGPT. Entonces quiero consultarle. Y yo les decía, o sea, ustedes saben cómo funciona la inteligencia artificial, que la inteligencia artificial empieza a funcionar con la misma información que tú le des. Sí. En algún momento tú crees que el ChatGPT va a tener la capacidad de poder confrontarte, de poder decirte eso que tú estás, porque no tiene esa habilidad. Sí, una de las cosas fundamentales que uno hace desde la terapia cognitiva conductual es confrontar las distorsiones cognitivas del paciente. Eso nunca lo va a hacer ChatGPT.
Nunca. Y eso lo puedo apostar con el que quiera. No, es completamente real. Mi mejor amigo ChatGPT, porque ChatGPT ha sido una herramienta supremamente valiosa para esta nueva generación. Así como la generación anterior creció con Google y la anterior a nosotros apenas estaba con el computador, pero ya tenía una herramienta. El tener inteligencia artificial obviamente hace un antes y un después para esta generación. Sin embargo, el tema emocional y particularmente en temas de la terapia tienes toda la razón, y es que para quienes no han ido a terapia, pienso yo que el recurso más valioso es que te confronten, porque si a ti te asienten todo lo que piensas, entonces tú vas a confirmar que está bien. Estoy muy triste, tienes toda la razón para estar triste. Muchas gracias. Sí. No pasa nada. Entonces te va a decir ChatGPT, ¿qué puedes hacer? Sal a caminar. Y date un paseo y toma un baño de árboles. Ok, sí, o sea, el ejercicio, pero no, hay algo que está pasando aquí. Exacto. Hay algunas distorsiones que tú tienes que modificar. Y es un ejercicio muy humano, ¿sí? Porque el solo hecho de tú tener sistema ejecutivo neocorteza, ya eso te requiere de que tú puedas tener una responsabilidad con lo que tú estás pensando. Eso nunca te lo va a dar ChatGPT. Y eso yo lo puedo apostar con el que sea, de pronto aquí tus chicos que deben ser súper tecnológicos, lo podemos hacer. Todos y somos que tecnológicos aquí. Sí, ellos de pronto más que nosotros. Pero sí, enseguida, porque no va a tener esa capacidad, porque es algo muy humano. Entonces, mira, si solamente yo, por ejemplo, que tengo técnicas y que me he formado en hacer reestructuración cognitiva en mis pacientes y que llevo un trecho y que no es fácil que la gente lo vea. Y a veces me demoro 3, 4, 5 sesiones en modificar algunas distorsiones cognitivas, ya que yo tengo esa habilidad y lo hago mucho más rápido. Si es difícil ya hacerlo con una persona que te está confrontando y que te conoce toda tu historia, conoce tu estilo de pensamiento, tiene habilidades, tiene la experiencia, tiene técnicas, tiene esto. Si ya es difícil para uno, imagínense para ChatGPT. Completamente de acuerdo. Así que la invitación es para que vayan a terapia. Igual, para que busquen ayuda, para que busquen la terapia que los haga sentir más cómodos. Hay muchos tipos de terapias, eso siempre lo hemos dicho acá, por eso la idea es, pues, de este espacio es que se puedan generar conversaciones que generen empatía a alguien. Esta conversación la va a poder tocar y poder decir, sí, debería ir al psicólogo. O tal vez a otro lo tocó una conversación que dijo, bueno, sí, yo quiero una terapia más holística, algo. Y todo está perfecto, Todo está. Pero es maravilloso poder confrontarnos con esa emoción, poder mirarnos desde otro punto de vista, aprender a entender nuestras emociones y ir de a pasitos en este camino de expansión tan bonito que estamos viviendo como humanidad. Tienen que entender que ir a terapia no es solamente para resolver mis trastornos emocionales. O sea, sí la psicología clínica tiene un gran avance sobre eso, pero también nosotros podemos desarrollar a través de la psicología positiva aplicada que lo que busca es que tú a través de tus fortalezas puedas desarrollar más resiliencia, puedas desarrollar tu potencialización y puedas llevarte a un estado de bienestar óptimo. Claro, sí, hacer eso tu es lo mejor fundamental. versión. Porque es que mucha gente dice, no, es que yo no voy a terapia porque es que yo no estoy loco. No, es que la terapia no se trata si estás loco o no estás loco. Se trata de que tú puedes optimizar tus fortalezas y puedes llegar a ser lo mejor que tú puedes ser en esta vida. Con lo que estás diciéndonos, me acuerdo, justamente esta semana, el jueves, estaba en una clase de neurofisiología y hablando en esta clase nos contaban, el profesor pues que es también psicólogo clínico, neuropsicólogo, tenía una paciente de geriátrica de 70 años y se la mandaron porque la señora, pues en los medicamentos, él se daba cuenta que le estaban dando un medicamento que era para agresión o agresividad. Y él dice, yo veo entrar a esa señora con esa cara de viejita, buena gente, apapachable. ¿Cómo es posible que esta señora sea violenta? Entonces la señora entró a su consulta, bueno, entonces él empieza a verla y ya llevaba casi un año medicada con estos medicamentos pues, que son para la agresividad. Indagando con ella, le preguntó por qué le habían empezado a dar esos medicamentos y dijo, no, pues mis hijos me llevaron y entonces porque yo sí tengo muchos problemas con el esposo, entonces cuando me enojo con él, sí he tenido conductas agresivas, pero es que yo no soporto esta situación. Entonces él dice, pues, yo quiero ahondar. Entonces empezó a decirle, bueno, cuéntame, ¿qué pasó? ¿Por qué te sientes así? Dice, no, es que yo estaba una vez en una cena de Navidad y sonó el celular de él.
Cuando yo miré el celular, vi que tenía una conversación con un amigo de la familia que lleva 15 años siendo nuestro amigo de la familia y resulta que tenía una relación amorosa con mi esposo. Entonces llevan 50 años de casados, la señora con 50 años de casados estaba pues abierta a que tal vez había infidelidades en esos 50 años, pero no con un hombre y menos con un amigo de la familia. Entonces, cuando ya empieza a contarle la narrativa, le dice, pues, ¿cuándo han sido los eventos en que usted ha sido agresiva? Pues cuando yo estaba en una fiesta de un cumpleaños de uno de mis hijos y llega él y delante de mí yo vi cómo le picó el ojo y yo le tiré un vaso y entonces ¿cuándo fue la otra? No, que también estábamos en una reunión pero la señora no le había contado a los hijos. O sea, eso es una información que para ella no contaminar a los hijos con la situación, pues digamos, de una relación con un hombre y el papá, ella se quedó con esa información, pero al verla agresiva, ellos la llevaron al neurólogo, la medicaron contra agresión, un montón de cosas, y realmente lo que la señora tenía era un problema, pero era un problema de y eso no era ningún tipo de agresividad, nada de eso. La señora sí necesitaba acompañamiento, pero necesitaba acompañamiento psicológico, no medicación. Necesitaba poder manejar esa ansiedad que esa situación le generaba, sí, poder generar gestionar ese odio y ese trauma que eso le había generado, que sí. Y además el detonante seguía en casa, entonces solamente ocurría cuando el detonante aparecía, solamente ocurría cuando llegaba el amigo y llegaba como si no estuviera pasando nada. Y el problema es que ella de pronto optó por no querer comentar todo, porque claro, eso era destapar la caja de Pandora. Claro, finalmente la historia pues se cerró porque el neuropsicólogo lo que hizo fue citar al esposo también, porque existía la posibilidad de que la señora de pronto hubiera sido también, que estuviera en demencia, pues ya estaba súper medicada, le estaban dando hasta medicamentos como para Alzheimer, o sea, una cosa impresionante. Y cuando llegó el señor, le contó todo, le dijo, sí, es verdad, yo sí estoy saliendo con él, pero es que ella es una grosera, ella ¿por qué se tiene que poner así? Ella no tiene por qué ponerse así, eso sí está pasando. Entonces, mira, hasta dónde llega el no saber manejar realmente una patología o un trauma, y si esto no lo pueden hacer a veces personas, porque esto pasó antes por otro psicólogo o por otro neurólogo antes de llegar a este. Y nadie se tomó el trabajo de preguntarle qué era lo que había pasado. ¿Y qué sientes? ¿Y cómo te sientes con eso? Sino que, usted está muy agresiva, tómese esta pastillita, ahora confiar esto en la inteligencia artificial. Y de hecho quiero decir algo todavía mucho más fuerte, y es que nosotros todos tenemos la tendencia ahora a patologizar. Todo es patologizable. Yo tengo pacientes que me dicen, no, mire, yo vengo aquí, ¿cuál es su motivo de consulta? No, vengo porque llevo 3 años con depresión y es una depresión bipolar y todo. Y te leen automáticamente el DSM-5. Y yo me quedo sorprendido y decía, ¿me vas a dejar hacer mi trabajo? Y ellos puedo hacer mi trabajo. Recéteme carbamazepina. Sí, o sea, la gente ya viene porque se ponen a hacer unos test de la revista Vea o del horóscopo de no sé quién, entonces ya se autodiagnostican y es increíble. No, la psicología bien hecha es maravillosa, pero no podemos nosotros seguir patologizando la vida, porque es una forma también de tener que evadir muchas situaciones que yo tengo que aprender a afrontar. Claro. Entonces, que en Colombia no medican los psicólogos, solo hizo un psiquiatra en su momento, pues, pero... Creo que solamente en España algunos psicólogos tienen... No, en Estados Unidos también, eso depende mucho como del país, ¿cierto? Por lo menos en Colombia se considera la medicación exclusivamente de los médicos y psiquiatras. Como se considera un asunto biomédico, únicamente los médicos y psiquiatras pueden medicar. Pero de hecho, yo me atrevería a decir que ni siquiera Canadá, los médicos en cuanto a los psicofármacos, sino solamente los psiquiatras. Exacto. Pero ya en países como Estados Unidos, como Canadá, sí los psicólogos tienen libre decisión, pues como de medicar. Aún así, pues no debería ser la primera solución. Siempre... Exacto.
Pero bueno, eso es un criterio ya muy médico. No, y la gente le termina diciendo a uno, pero mándeme algo, no te voy a mandar nada. Entonces le confronta, ay, no era lo que yo esperaba. No, porque es que por allí no empieza la solución. Es verdad. Pero igual eso también es un criterio pues muy de cada uno de los especialistas. Por eso lo importante es uno hacer una buena empatía con su terapeuta, sentirse realmente acompañado, validado, escuchado y pues poder darse esa posibilidad o esa oportunidad de mirarlo con otros ojos. Sí. Freddy, te agradezco muchísimo que me hayas acompañado en este espacio. Qué montón de información. Ojalá la gente se conecte con ella, se siente identificada, les sirvan estas herramientas para quienes tal vez estén pasando por ansiedad o sean hermanos, amigos, parejas de una persona que esté enfrentando una ansiedad o que en algún momento haya sentido o llegue a sentir ataques de pánico y esto le pueda servir. Y de igual manera les vamos a dejar pues por aquí también como el libro para quienes también quieran usar esta herramienta. No, gracias. Bienvenido cuando quieras. No, gracias. Cada vez que me invitas aquí a mi casa, porque esta es mi casa, Ser Interior es mi casa, me invitas y aquí estoy siempre. Y gracias a ti y a todo tu equipo maravilloso. Gracias por la disposición. Y bueno, me sentí muy cómodo y gracias por tener estas preguntas que a veces uno mismo tampoco las tiene claras, pero en medio de la conversación uno se va dando cuenta que sí. Entonces me permití eso y maravilloso. Qué bonito, Gracias. Eso es dejarse ser y Exacto. fluir y eso es lo que les queremos entregar a ustedes. Igual los invitamos para que nos sigan en nuestras redes sociales @magia y conexión _ en mi Instagram personal @dani.avalosv y también para que sigan a Freddy en sus redes sociales. Sí, mis redes sociales son @Freddy Cantillo con D e Y Cantillo. Así literalmente me encuentran. Y bueno, ahí estamos para poder acompañarlos y cualquier consulta que tengan, no duden en hacerlo. Y también los invito para que nos sigan en las redes sociales de este lugar tan maravilloso en el que estamos, de Ser Interior, en @SerInterior_tienda. Así que a todos también, gracias por vernos y nos vemos en el próximo episodio.